Hola, bienvenidos a Logistics 101, el canal especializado de logística en donde te entregaremos noticias, datos e información relacionada a la cadena de suministro. Por favor, no olvides activar la campana de notificación y suscribirte a nuestro canal. Veamos ahora valoración, el valor de una mercancía de importación. ¿Te ha pasado que tienes un artículo del que no tienes idea de cómo asignarle un valor, porque es una muestra o un reemplazo, o simplemente un artículo que tu proveedor olvidó enviarte junto con toda tu orden? Hay una mala noticia dentro de este contexto, y es que dado que los gobiernos dependen de los impuestos para sobrevivir, la recaudación fiscal es una de sus actividades principales. En el comercio internacional se auxilian de elementos que les permiten determinar los impuestos en las transacciones internacionales y que fueron acordados por los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Por lo anterior, el precio gratis no existe en logística. Todo producto o servicio tiene un valor o valoración implícita que se debe declarar para diferentes propósitos como lo son aduanas y o seguros. La palabra valoración está formada con raíces latinas y significa acción y efecto de atribuir un precio o mérito. La valoración en aduana es un procedimiento que se aplica para determinar el valor en el punto de ingreso de un país a las mercancías importadas y es esencial para determinar el arancel y los impuestos a pagar sobre una mercancía importada, y sus métodos están basados en reglas establecidos en la Organización Mundial de Comercio. La diferencia entre el valor en aduana y el valor comercial radica en que el valor en aduana es determinado por las autoridades aduaneras, de acuerdo a las reglas que veremos a continuación, y el valor comercial es el que declara las facturas comerciales de la compra-venta internacional como resultado de una negociación. Existen en total 6 métodos de valoración, cuya aplicación se deberá realizar en el mismo orden. Es decir, en caso de requerirse otros métodos, primero se descarta el valor de transacción. Posteriormente se analiza el valor de transacción de mercancías idénticas y así sucesivamente hasta llegar a la última instancia. Método 1. Valor de transacción. La valoración en aduanas se basa, salvo en circunstancias específicas, en el precio real de las mercancías que generalmente se indica en una factura. Este precio, más los ajustes para ciertos elementos, constituyen el primer y más importante método de valoración, el valor de transacción. El valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar. Es el pago total realizado o por realizar por el comprador al vendedor o en beneficio del vendedor por las mercancías compradas, e incluye todos los pagos efectuados como condición de la operación. En resumen, se descarta este método cuando la importación no es una transacción de compraventa o existan restricciones diferentes a las que se imponen o exigen por ley en un país de importación, cuando existan condiciones que no puedan ser cuantificadas o cuando exista una vinculación o partes relacionadas entre el comprador y vendedor y que alteren el precio de la operación. Estos son algunos ejemplos de aplicación de métodos diferentes al del valor de transacción. Supongamos que vives en Estados Unidos y tienes una moto que quieres regalar a un familiar que radica en Sudamérica. ¿Qué valor declararías? En este caso, y al no ser una compraventa, podrías considerar los precios de la moto teniendo presente la marca, modelo, año de fabricación, tecnología, indicadas en fuentes especializadas como revistas o sitios web. Otro caso práctico es cuando se envían productos muestra para medir la aceptación de un producto en el mercado destino y se factura con la leyenda valor solo para efectos aduanales. O tal vez fabricas trajes para hombre y compras telas a un proveedor ubicado en otro país. En la negociación, el precio de venta estará condicionado a la obligación de entregar determinada cantidad de trajes a tu proveedor en el extranjero. En este supuesto,
el precio de las telas depende de una condición cuyo valor no puede determinarse con relación a las mercancías objeto de la valoración. ¿O qué pasa si envías una mercancía a reparación al extranjero y tu declaración de valor tiene la leyenda valor solo para efectos aduanales? Veamos las características de estos otros métodos. Método 2. Valor de transacción de mercancías idénticas. El valor de transacción de mercancías idénticas se calcula si los bienes son 1. El mismo en todos los aspectos, incluidas las características físicas, la calidad y la reputación. 2. Producidos en el mismo país que los bienes objeto de la valoración. Y 3. Son producidos por el productor de los bienes objeto de la valoración. Para que se utilice este método, las mercancías deben venderse para su exportación al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Las mercancías también pueden exportarse al mismo tiempo o aproximadamente al mismo tiempo. Método 3. Valor de transacción de mercancías similares. El valor de transacción se calcula de la misma manera en bienes similares, ¿sí? 1. Los bienes se asemejan mucho a los bienes que se valoran en términos de materiales, componentes y características. 2. Los bienes son capaces de realizar las mismas funciones y son comercialmente intercambiables con los bienes que se valoran. Y 3. Las mercancías son producidas en el mismo país que el productor de las mercancías objetos de la valoración y por él mismo. Para que se utilice este método, las mercancías deben venderse al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Las mercancías deben exportarse al mismo tiempo o aproximadamente al mismo tiempo que las mercancías que se valoran. Método 4. Valor deductivo. Una deducción es un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. En el primer principio se refiere al del valor del precio de la mayor cantidad agregada vendida. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse sobre el valor de transacción de mercancías importadas o mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venden mercancías idénticas o similares a un comprador no relacionado. El comprador y el vendedor en el país importador no deben estar relacionados y la venta debe de tener lugar en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en una fecha aproximada. Si no se realizó ninguna venta en el momento de la importación o alrededor de esta fecha, se permite utilizar las ventas hasta 90 días después de la importación de las mercancías objeto de valoración. El segundo principio se refiere a la determinación de la mayor cantidad agregada vendida. Es el precio al que se vende el mayor número de unidades a personas no vinculadas en el primer nivel comercial, después de la importación a la que se realizan dichas ventas. El tercer principio se refiere a las deducciones del precio a la mayor cantidad agregada. Dado el punto de partida que para calcular el valor deductivo es el precio de venta en el país de importación, son necesarias varias deducciones para reducir este precio al valor en aduana correspondiente, como comisiones, gastos de transporte y seguros habituales, así como los derechos aduanales. Método 5. Valor reconstruido. Este método es el valor calculado de la suma de los siguientes elementos. 1. Costo de producción, es decir, el valor de materiales y su fabricación. 2. Ganancias y gastos generales. Y 3. Otros gastos a agregar como el costo de transporte de la mercancía importada al puerto o lugar de importación, los cargos de carga, descarga y manejos asociados con el transporte de la mercancía importada al puerto o lugar de importación y el costo del seguro. Método 6. Método de última instancia o último recurso.
Cuando el valor en aduana no pueda determinarse con ninguno de los métodos anteriores, podrá determinarse utilizando medios razonables compatibles con los principios y sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. Y bien, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en Logistics 101 estamos en la teoría y en la práctica. Nos vemos pronto. Chao.